Bueno, es difícil sintetizar en pocas palabras una trayectoria que dura ya 50 años, que nos puede parecer mucho. Incluso algunos presumimos de democracia, cuando lamentablemente en el Estado español pues solamente llevamos disfrutando apenas 50 años y algunos cortísimos periodos antes de esos 50 años. Es decir, aunque no nos lo parezca, somos nuevos en la democracia en relación con nuestro entorno. Por tanto, tenemos los problemas propios de crecimiento y los problemas propios de que una parte de la sociedad española todavía no ha mascado o no quiere mascar los rudimentos y los argumentos de la propia democracia. Hay gente que todavía se resiste a aceptar que vivimos en un sistema democrático y por tanto de una medida u otra y dependiendo de la época siempre han luchado contra eso. Eso sería un aspecto crítico. El otro aspecto crítico es que los demócratas nos hemos relajado en cosas muy importantes, porque la democracia es como una flor que hay que regarla todos los días. Eso no es que crezca y ya esté así para siempre, sino una planta que hay que regar todos los días y que además que hay que someterla a cuidados botánicos, si me permiten ustedes la metáfora. Hay que cuidarla porque algunas veces sale una rama mala, otras veces no crece derecho, sino crece torcido, es decir, todas las cosas que hay que someter a una planta para que crezca bien. Y dentro de esas partes que yo criticaría de la evolución de la democracia española, yo diría que la fundamental es que los demócratas hemos pecado dentro de esa defensa diaria que tenemos que hacer de nuestros valores, hemos pecado con la educación. Creo que los demócratas españoles, evidentemente a través de sus gobiernos, la educación, además, como ustedes saben, está descentralizada, no hay una única educación en España, sino que cada comunidad autónoma pues tiene un enfoque y trabaja en la educación. Y yo creo que hemos fracasado, pues en cierto sentido, porque al final no hemos construido una sociedad sana desde el punto de vista de los valores democráticos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir con esto que independientemente de que en nuestra sociedad, como demócratas que somos, puede haber gente de derecha o gente de izquierda, porque en eso consiste precisamente la democracia, en el pluralismo. Sin embargo, no hemos ahondado unos y otros en la profundización de esos valores. Decía Aristóteles que uno de los grandes valores del diálogo es que el que sabe acepta la opinión de las demás aunque no la compartan. Y yo creo que en eso no hemos aprendido. Creo que luego abondaremos algo en eso, en la llamada polarización, pero lo cierto es que hemos fracasado en eso. Por eso hoy somos más vulnerables a los peligros antidemocráticos que nos están acechando por todas partes, porque no hemos construido una sociedad de ciudadanos y ciudadanas con formación, con educación, con rigor, y por tanto son muy vulnerables a la mentira, a la manipulación y a la desinformación, que son todos elementos muy nocivos para la construcción de una sociedad democrática. Y claro, la educación, no vayan a ustedes a creer que cuando hablo de educación hablo solamente de los colegios y hablo solamente de las universidades. Hablo también de nuestras familias, que a lo mejor nos hemos relajado todos también en la educación en valores. Y hablo fundamentalmente también de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en una sociedad democrática son grandes transmisores de valores y sin embargo en muchos casos se han convertido en activistas de la política y en el peor de los casos, en el más negativo, en activistas contra la propia democracia gracias a una actitud que muchas veces rayana a actitudes, digamos, poco democráticas, ¿no? Bueno, con ese bagaje llegamos a nuestros días, ¿no? Con una sociedad democrática, no solamente la nuestra,
sino todas las sociedades democráticas están hoy seriamente amenazadas por una ola creciente de antidemocracia. Es lo que yo alguna vez he llamado la revolución de la derecha, que no es la derecha de siglas, que nadie se dé por aludido, sino estoy hablando de la revolución de los que siempre han sido enemigos de la democracia, ¿eh? Y esto es antiguo, no es nuevo. Ya desde la Grecia de Pericles, en donde se instituyó por primera vez un sistema democrático, ya había enemigos de la democracia. En aquella época los aristócratas o la aristocracia, siempre ha habido enemigos de la democracia. Y hoy se manifiestan de manera muy abierta y utilizan todas las vías posibles. Y una de las vías más penetrante, como estamos viendo en nuestra sociedad, es la mentira, la manipulación, la falseación, el falseamiento, y que está llevando a una sociedad que en muchos casos adolece de desorientación. Yo quizá a ustedes les pase lo mismo. Yo cuando escucho algunos comentarios negativos sobre la democracia, sea el gobierno, o sea alguna de sus instituciones, o sea la democracia en su conjunto, sí, muchas veces me pregunto, digo, pero ¿esta persona sabe de lo que está hablando? ¿Sabe de lo que está hablando? Bueno, pues probablemente no. Voy a contar solamente una anécdota que el otro día planteé en otro foro también de estudiantes y eso. Digo, bueno, sí, ahora mismo, porque ya saben ustedes que asistimos ahora mismo a una, bueno, yo la llamo una guerra híbrida comercial y política por parte del presidente del Ejecutivo de los Estados Unidos con los aranceles, ¿no? Yo digo, bueno, hacemos una prueba, le preguntamos a todos y cada uno de aquí que nos diga con 2 líneas qué es un arancel. Claro, el silencio fue ensordecedor. Y por eso digo que fracasamos mucho en la educación que le damos a la gente y en la reflexión, porque una sociedad democrática no funciona sin conocimiento, no funciona sin educación. La educación y el conocimiento es lo que te da la libertad, lo que te hace libre y te hace menos vulnerable ante la mentira. Y después, evidentemente, una sociedad tampoco funciona sin la autocrítica y sin el espíritu crítico. Uno puede ser de derecha, otro puede ser de izquierda, pero tanto la derecha como la izquierda tiene que ser crítica. El espíritu crítico hay que inculcarlo en la ciudadanía, y la universidad, desde luego, tiene mucha responsabilidad en la gente a las que acoge en inculcarle el rigor, la seriedad, la desconfianza y el espíritu crítico. Pues yo creo que es un resumen espléndido de estos últimos 50 años, por lo menos en cuanto a las conclusiones, ¿no? Volviendo un poco al inicio de ese trayecto, cuando abordamos el fin de la dictadura, se produjo una eclosión de multitud de medios en las cuales uno de los rasgos característicos, sobre todo en el periodo anterior, es la pluralidad, tanto ideológica como de planteamientos, de pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, esa explosión de una pluralidad que trataba de representar una sociedad que a su misma vez era muy diversa, a lo largo de la evolución de estos años de democracia, ¿qué ha quedado de todo eso? Pues ha quedado poco. Hasta cierto punto es un proceso natural. Aquí mismo en Cádiz yo tuve una vez la oportunidad de venir a esta ciudad precisamente a presentar un libro sobre la historia del periodismo en Cádiz. Cuando Cádiz estuvo sitiada, se desarrolló el mayor boom periodístico que se conoce en España, y donde hubo más periódicos de todo tipo, de información general, sobre todo afortunadamente en aquella época, pues ya eso no existe, de un periodismo satírico que es muy importante en política, porque la sátira es siempre el arma más poderosa contra el poder. ¿Y qué pasó? Bueno, pues en un momento determinado aquello decayó, las cosas volvieron a Madrid y desapareció todo ese esplendor del periodismo gaditano, ¿no? Bueno, le cuento esto porque es un proceso natural, ¿no? Hubo una gran eclosión de medios y de periódicos cuando empezó la democracia, pero tuvo que convivir un primer momento también con la prensa del movimiento.
O sea, la prensa del movimiento no desapareció el mismo día que murió el caudillo, como no desapareció el Nodo, ni desapareció los informativos únicos, los que, bueno, aquí sois todos más jóvenes que yo, pero os contaré que cuando llegaban las 9 de la noche sonaban los pitos, como decimos en la jerga periodística, y se escuchaba una voz que decía: conectamos con Radio Nacional de España. Y se emitía un único parte. O sea, no tenía, las noticias no las afrontaba cada medio de comunicación, no, había un único parte que lo daba evidentemente el gobierno con todo su sistema de censura y era el que había que oír. Lo digo también de camino para los nostálgicos del autoritarismo, que sepan que el autoritarismo y la autocracia también consiste en eso, en que hay una única fuente de comunicación y de información. Ahora podemos decir que unos nos gustan más, que otros nos gustan menos, que unos manipulan más, que otros manipulan menos, pero la obligación de un ciudadano crítico es elegir el mejor medio posible, dentro del pluralismo que se da en este país, afortunadamente. ¿Que había periódicos de todo índole? Sí. ¿Lo sigue habiendo? Sí. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? Que creo que ya entrando un poco en el meollo de lo que queremos plantear hoy. Y es que el periodismo y la información o la comunicación, que es algo más amplio, siempre ha sido una herramienta del poder. Pero la comunicación no llegaba tanto antes como ahora. En mis tiempos comprábamos el periódico. Íbamos con el periódico debajo del brazo. Y en los pueblos, en algunos sitios, había un montoncito al final de la barra con un montón de periódicos. Aquí me imagino que el Diario de Cádiz, en Sevilla era el ABC y en las Peñas Béticas, con perdón, el Correo de Andalucía, porque eran los más progresistas. Bueno, pero en eso se limitaba las posibilidades de información y poco más, y poco más. Entonces el poder decía, sí, la comunicación es muy importante, ma non troppo. Pero ahora que la comunicación llega a todo el mundo a través de todos los medios posibles, a través de todas las herramientas inimaginables, bien sea vídeo transmitidas, verbales, por la red, entonces el poder se da cuenta, oye, que llegamos a todo. Que ya no llegamos a los 550 que compran el ABC o el Diario de Cádiz, sino que llegamos a todo el mundo. Y la gente está en su casa, sentada en el sofá, pasivamente, dispuestas a metabolizar lo que le echemos. Luego, por tanto, esto no lo podemos desperdiciar. Por eso ese poder de los medios de comunicación y de la comunicación en sí es tan golosa. Y hoy día el poder, que es político, cuando digo político no vayan a creer ustedes que me refiero solamente a los partidos políticos, que no digo que también, sino me refiero al poder con mayúsculas. ¿O por qué creen ustedes que Elon Musk compró Twitter? Y ahora últimamente hasta nos ha introducido una nueva función de inteligencia artificial.